En este ejemplo, se nos dan algunos datos basados en golpear una pelota de golf en el planeta Urano. Observe cómo nos dan 5 veces y las alturas correspondientes en ese momento. Urano tiene una gravedad de aproximadamente 28 pies por segundo al cuadrado, en comparación con los 32 pies por segundo al cuadrado de la Tierra. En esta primera pregunta, se nos pide que usemos la función de regresión cuadrática de la calculadora gráfica para generar un modelo matemático para esta situación, y se nos pide redondear cada coeficiente al número entero más cercano. Entonces, el primer paso es ingresar los datos en la calculadora. Para hacer esto, presionamos la tecla Stat y luego ingresamos. Si tiene datos antiguos en las columnas, puede presionar hacia arriba, borrar y luego ingresar. Borrará toda la columna a la vez. Para L1, ingresaremos los tiempos, y para L2, ingresaremos las alturas. Entonces L1 será 1, 2, 3, 4 y 5. Y para L2, tendremos 102, 147, 164, 153 y 114. Ahora podemos realizar la regresión cuadrática, así que volveremos a la pantalla de inicio presionando segundo, modo, y ahora presionaremos estadísticas, flecha derecha una vez para calcular. Queremos una regresión cuadrática, que es la opción 5, por lo que podemos presionar 5. Ahora tengo una versión más nueva de la T84. Observe cómo en esta pantalla, puedo seguir adelante e ingresar donde me gustaría la ecuación que se va a almacenar, así que voy a bajar la flecha a esta celda aquí e ingresar y1. Entonces la ecuación se almacena automáticamente en y1. Entonces presionaré bars, flecha derecha. Enter, Enter, otra ecuación de regresión se almacenará automáticamente en y1. Esto es opcional, podríamos hacer la regresión, y luego ingresar la ecuación manualmente en y1. Así que ahora vamos a calcular y presionamos Enter. Si tiene una versión anterior, simplemente presione Intro una vez que tenga la regresión cuadrática en la pantalla de inicio. Así que aquí está nuestra función cuadrática. Observe como si también presionamos y es igual, también podemos verlo aquí, pero tenga cuidado aquí. Queremos funcionar h de t, por lo que no vamos a usar x. Vamos a usar t. Tendremos h de t igual a 14t al cuadrado negativo, más 87t, más 29. Y ahora tenemos una serie de preguntas que resolveremos gráficamente en la T84. Entonces, antes de abordar estas preguntas, volvamos a la calculadora y obtengamos una buena vista de nuestro gráfico. Entonces, antes de presionar Graph, queremos ajustar la ventana. Entonces presionaré la tecla de la ventana, y ya he determinado qué valores van a funcionar. A veces esto puede ser un poco desafiante. Queremos el eje X, que es realmente el eje T, por lo que el eje horizontal va de negativo 2 a 10. Avancemos y escalemos por unos, y tendremos el eje Y, que es realmente el eje H o el eje vertical, ir de negativo 20 a 200. Y escalaremos esto por 20 años. Por supuesto, mira, la escala es opcional. Presione el gráfico y veamos cómo se ve esto. Esta es una muy buena vista de nuestra función cuadrática. Volviendo a nuestras preguntas, según el modelo, ¿qué tan alta es la colina desde la que se golpeó la pelota de golf? Entonces, la clave para responder esta pregunta es reconocer que cuando se golpea la pelota es entonces cuando el tiempo t es igual a 0. Mirando el gráfico, esa sería la coordenada h de esta intersección vertical. Para hacer esto en la calculadora, podemos presionar en segundo lugar, rastrear para el cálculo, y luego la opción 1 para el valor, y luego ingresar un valor x de 0, que es realmente t. Y observe cómo nos muestra que la intersección vertical es el punto 0,29 y, por lo tanto, en el tiempo 0, la altura inicial era de 29 pies y, por lo tanto, la colina tenía una altura de 29 pies. Sin usar la calculadora gráfica, podemos determinar la altura de la colina evaluando nuestra función h de t en 0. Aviso h de 0. Sería 0 más 29. O solo 29. A continuación, se nos pide que usemos el modelo para estimar cuánto tiempo llevará la pelota de golf a alcanzar su altura máxima y cuál será su altura máxima, y se nos pide redondear a 2 decimales. Volviendo al gráfico, podemos determinar ambas respuestas determinando el vértice o este punto alto de nuestra función cuadrática. Entonces, debido a que este es un punto alto, usamos la función máxima de la calculadora. Entonces presionaremos en segundo lugar, trazar, opción 4 para máximo, y nos está pidiendo que salgamos a la izquierda.
Queremos mover el cursor cerca del vértice, pero permanecer en el lado izquierdo. Entonces, tal vez en algún lugar aquí, presione Enter. Por el valor correcto, nos movemos hacia el lado derecho. Tal vez en algún lugar aquí, presione Enter. Cuando dice adivinar, podemos presionar Enter nuevamente. Observe cómo se muestran a continuación las coordenadas de nuestro vértice a 2 decimales. El tiempo sería aproximadamente 3.11, y la altura sería aproximadamente 164.16. Avancemos y grabemos esto. Entonces, la pelota de golf alcanza una altura máxima de, nuevamente, ese fue el valor de salida o función de 164.16 pies después de aproximadamente 3.11 segundos. Recuerde, la primera coordenada, o t, fue aproximadamente 3.11. Si queremos hacer esto a mano, podríamos usar nuestra fórmula aquí para el vértice donde la coordenada t sería igual a negativa b dividida por 2a, y la coordenada h sería la función evaluado en negativo b dividido por 2a. Ahora, para la última pregunta, queremos determinar cuánto tiempo le tomará a la pelota de golf golpear la superficie del planeta Urano. Se nos pide redondear a 2 decimales. Entonces, volviendo a la gráfica nuevamente, observe cómo la pelota va a golpear el suelo aquí en esta intersección horizontal. Entonces, para encontrar este punto, podemos usar la función 0 o la función de intersección. Usemos la función de intersección. Sin embargo, para hacer esto, tenemos que volver a y es igual, y en I2, queremos ingresar I2 es igual a 0. Esto representa la línea horizontal, h de t es igual a 0, donde a lo largo de esta línea, la altura sería 0 y, por lo tanto, la pelota estaría en el suelo. Entonces, si volvemos a la gráfica, observe cómo no podemos ver la línea horizontal a lo largo del eje horizontal porque está en el eje horizontal, pero sabemos que está allí y, por lo tanto, podemos usar el método de intersección para determinar esta intersección horizontal. Podemos presionar en segundo lugar, trazar, opción 5 para la intersección. Ahora queremos mover el cursor más cerca de esta intersección horizontal. Hay 2 de ellos, y encontrará el que está más cerca del cursor, así que digamos en algún lugar aquí, y ahora, podemos presionar Enter 3 veces. Entra. Observe aproximadamente a 6.53 segundos, la altura, que es el valor de nuestra función, es 0 y, por lo tanto, la pelota estaría en la superficie. Entonces la pelota de golf alcanzará la superficie de Urano después de aproximadamente 6.53 segundos. Si quisiéramos resolver esto a mano, tendríamos que establecer h de t igual a 0, lo que nos daría la ecuación 0 es igual a 14t al cuadrado negativo, más 87t, más 29. Pero para resolver esto, tendríamos que usar la fórmula cuadrática. Espero que hayas encontrado esto útil.